Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 22 de enero de 2021. Muy bien, esta semana finalmente comenzó la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos y vemos que el Standard Poor's lo ha recibido de buena manera. Vemos a las acciones en Estados Unidos en récord histórico, aunque obviamente para ser justos deberíamos tomar el rendimiento de las acciones desde principios de noviembre, cuando Biden fue elegido presidente, aunque al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta de que el rendimiento que han tenido las acciones luego de ser elegido Joe Biden tampoco es tan diferente en promedio al rendimiento que ya venían trayendo por lo menos desde marzo, cuando comenzó este mercado alcista. Pero bueno, las acciones lo han recibido bien, están dadas las condiciones para que tengamos un año positivo en Estados Unidos, y las razones para esto ya comenzaron a verse incluso antes de que comenzara la presidencia de Biden durante esta semana, porque hace unos días atrás Biden ya presentó también su primer gran proyecto de ley que planea enviar al Congreso, que es el American Rescue Plan, que es un plan de rescate, digamos, para Estados Unidos por todo lo que ha provocado el coronavirus. Y lo que ya se ve ahí ya son los indicios del atasco legislativo que Biden va a tener que enfrentar a lo largo de sus primeros 2 años de mandato como mínimo. O sea, en este momento Biden tiene en la Cámara de Diputados la menor mayoría desde el año 1900, y en la Cámara de Senadores tiene la menor mayoría desde el año 1885. O sea que estamos hablando de un poder legislativo que está sumamente empatado. Y bueno, a pesar, por supuesto, de que la Cámara de Senadores está empatada en 50 senadores demócratas y 50 republicanos, con lo cual define Kamala Harris, que es obviamente demócrata, eso obviamente no es tan sencillo así como se presenta, sino que cualquier partido que esté en minoría, con lo cual en este caso sería el Partido Republicano, puede bloquear cualquier proyecto de ley con tener como mínimo 41 senadores, y ya más que los tiene. Entonces, en este momento el Partido Republicano puede bloquear cualquier tipo de proyecto de ley que va a enviar Biden al Congreso, y en este caso ya ha sido así. O sea, ya se han manifestado. Cuando yo analizo bien el plan de rescate de 1.9 trillón que quiere mandar Biden al Congreso, vemos el desglose de lo que va a ser el plan. Vemos, por ejemplo, que originalmente, cuando Trump quiso ya enviar un plan similar en diciembre, había planteado Trump $2.000 de cheques de pagos para las personas, algo similar a lo que ya se hizo el año pasado. Y fíjense que ya Biden no está proponiendo $2.000, sino que ya está proponiendo 1.400. O sea que ya varios senadores se habían manifestado en contra de $2.000, les pareció demasiado, ya lo han bajado a 1.400. Pero el principal punto de controversia de todo este plan que va a mandar Biden al Congreso es la elevación del salario mínimo. O sea, Biden quiere elevar el salario mínimo de $7.25 a $15. Y bueno, acá es donde se han manifestado ya los principales puntos de controversia, con incluso senadores demócratas que son más de centro, que por supuesto, encima de que son más de centro, también pertenecen a estados pendulares, con lo cual parece que le va a costar a Biden por lo menos hacer pasar este punto por el Congreso. Así que lo que vemos acá es que Biden seguramente planea sacar esto en sus primeros 100 días de mandato, y si quiere llegar a hacerlo, bueno, va a tener que hacer concesiones, posiblemente sobre el salario mínimo o incluso sobre otros puntos. Pero esto es lo que principalmente tenemos que tener en cuenta, de cómo este primer proyecto de ley ya nos muestra cómo está marcado el terreno legislativo para Biden durante sus primeros 2 años de gobierno, y es claramente que le va a costar mucho pasar por el Congreso legislación que sea muy de izquierda, muy redistributiva. Por ejemplo, si quiere enviar algún tipo de ley para regular empresas, sobre todo empresas tecnológicas,
bueno, le va a costar. O sea, esto no quiere decir que va a ser imposible que salga algún tipo de regulación. Lo que quiere decir es que seguramente lo que plantee el Partido Demócrata en su origen no será lo que finalmente salga como ley, sino que va a ser algo mucho más moderado. Lo mismo si Biden planea, por ejemplo, aumentar los impuestos. La primera propuesta que mande el Partido Demócrata será eso, una primera propuesta que se discutirá y eventualmente si sale algo, bueno, seguramente saldrá algo menos extremo que lo que se envíe. Y lo mismo pasó con Trump. O sea, cuando Trump envió la propuesta original de él de rebaja de impuestos, era una propuesta mucho más agresiva de la que terminó saliendo. O sea, se terminaron bajando los impuestos, pero en absoluto fue tanto como Trump pretendía en un principio. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro ya desde entrada, desde el comienzo del gobierno de Biden, es que los presidentes de Estados Unidos no son muy determinantes a la hora de determinar justamente los rendimientos de las acciones. O sea, no tienen tanta influencia con respecto a los rendimientos que tienen las acciones en el mercado, porque en Estados Unidos el driver económico es el que manda, no es el driver político. O sea, la política se subordina a la economía y lo vemos incluso con los datos. Si yo tomo de la Reserva Federal el dato de el valor agregado que, valga la redundancia, agrega el gobierno al PBI, es bastante poco. O sea, acá tenemos el dato de los gobiernos estatales y locales que agregan, según datos del tercer trimestre de 2020, un 8,5% del PBI de Estados Unidos es valor agregado por los gobiernos estatales y locales. Me falta acá el gobierno federal, que en caso de que yo lo agregue, me daría más o menos un 12,5%. O sea, 12,5% de todo el PBI de Estados Unidos es lo que el gobierno en sus diferentes escalas de federal, estatal y local agrega al PBI de la economía. ¿Eso qué quiere decir? 87,5% del PBI de Estados Unidos lo genera el sector privado. Por lo tanto, es el que tiene verdaderamente el poder para determinar los precios de las acciones y el gobierno, sea del partido que sea, tiene que subordinarse a lo que esté pasando en el sector privado. No puede ir en contra porque el sector privado es el que principalmente genera el crecimiento de la economía. Y de hecho lo vemos con los datos. O sea, ahora ya con el 2020 terminado podemos agregar el dato del último año de Trump con una suba del Standard & Poor's, incluyendo reinversión de dividendos, del 18,4%. Fueron muy buenos los rendimientos de las acciones a lo largo de la presidencia de Trump. Y vemos, por ejemplo, varias cosas. Por un lado, vemos que todos los años presidenciales han sido bastante positivos, sin importar el signo político del presidente que estuviera en la Casa Blanca. Vemos también alguna disparidad con los dos primeros años teniendo rendimientos menores a los terceros y cuartos. También vemos, por ejemplo, que a diferencia de lo que se teme de los presidentes demócratas, que muchas veces se teme que sean hostiles con la inversión, con la inversión en acciones sobre todo, vemos que lejos de eso, los primeros años presidenciales de los presidentes demócratas han sido muy positivos en la mayoría de los casos, salvo el caso de Jimmy Carter, que bueno, muchos lo consideran el peor presidente del siglo XX. Se dice, bueno, que era un presidente que no tenía mucho carácter, era como muy blando. Entonces, bueno, está bien, le tocaron circunstancias complicadas también con la crisis del petróleo. Bueno, su primer año presidencial fue bastante malo, pero fíjense que los siguientes fueron buenos. En el caso de Biden, podemos esperar también algún tipo de rendimiento similar, además de que, a diferencia de lo que pasó con Obama, por ejemplo, y con Clinton, Biden tiene atasco legislativo desde el principio, mientras que Obama y Clinton arrancaron con la Cámara de Diputados y de Senadores a su favor, y después en la segunda parte de sus mandatos la gente le votó en contra y tuvieron cámaras de senadores más republicanas. Pero como vemos acá, de ninguna manera podemos decir que porque Biden esté en el poder este año las acciones van a andar mal o van a andar peor que como anduvieron con Trump. Eso para nada podemos decirlo porque los datos no muestran esto. De hecho, los datos
muestran bastante neutralidad de las acciones con respecto a quienes están en la Casa Blanca. O sea, por ejemplo, para tomar solamente los últimos 2 presidentes, si yo tomo Obama, divido Obama los 8 años en las 2 presidencias de 4 y tomo la presidencia de Trump, lo que veo es que Obama, si hago el promedio de sus rendimientos, el Standard & Poor's, incluidos los dividendos, subió un 14,7% promedio anual durante los 8 años de la presidencia de Obama. 14,7% promedio anual es lo que subió el Standard & Poor's, incluyendo reinversión de dividendos, a lo largo de la presidencia de Obama. Con Trump subió un poquito más, subió 16,8%. O sea, Obama 14,7% de suba anual promedio y Trump 16,8%. O sea, ¿qué es lo que quiero dejar en claro con esto? O sea, Obama y Trump no pueden ser más diferentes entre sí. O sea, no solo son de 2 partidos políticos diferentes, tienen estilos de gobierno diferentes, personalidades absolutamente diferentes, sus plataformas de gobierno fueron totalmente diferentes, las decisiones que tomaron cuando estaban en la oficina oval fueron totalmente diferentes y aún así los rendimientos del Standard & Poor's promedio anual durante sus presidencias fueron bastante similares. 14,7% contra 16,8%. O sea, fueron bastante similares. O sea, las acciones son bastante neutrales a quien esté en la Casa Blanca. Y podríamos decir que la principal forma que tienen la política para influir en el mercado, dado que su participación en el PBI es muy baja, la principal forma que tiene entonces para influir en el comportamiento del mercado es a través de legislación. O sea, pasando legislación por el Congreso, por ejemplo, que aumente las regulaciones o que las disminuya, que aumente los impuestos o que los disminuya, pero lo que sí sabemos es que por lo menos durante los próximos 2 años no vamos a tener muchas novedades legislativas importantes con respecto a Biden. Puede ser que haya algún tipo de regulación, puede ser que haya algún tipo de modificación en los impuestos, pero seguramente va a ser algo suave. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vemos es optimismo. O sea, yo veo al mercado un año después, o menos de un año después, porque este mercado alcista arrancó el 23 de marzo de 2020, y estoy un año después, menos de un año después, y veo bastante optimismo en el mercado. O sea, algo absolutamente inusual a lo que pasaba en 2009, 2010, cuando había comenzado el mercado alcista posterior a la crisis de las hipotecas subprime. O sea, como dice John Templeton, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. También es posible, por supuesto, que no mueran por euforia si es que mueren por alguna causa externa. Lo que estaba diciendo John Templeton es que los mercados cuando mueren por sí mismos, digamos, por una causa endógena al propio mercado, mueren en una situación de euforia. También puede pasar que, así como pasó en 2020, viniera un hecho negativo de muy alto impacto que no se generó en el mercado bursátil, se generó afuera y que impacta al mercado bursátil, que fue exactamente lo que pasó el año pasado. Pero podríamos decir que la muerte orgánica de un mercado alcista se da en una situación de euforia. Entonces, yo en este momento, con un mercado alcista posterior al COVID, que tiene menos de un año de vida, no debería estar viendo optimismo. Y lo raro es que sí lo estoy viendo. O sea, en el mercado alcista que comenzó el 9 de marzo de 2009, posterior a la crisis financiera de las hipotecas subprime, recién se logró que haya optimismo en el mercado en 2019. O sea, cuando comenzó en 2009, 2010, 2011, se ponía todo el tiempo se ponía en duda la fortaleza del mercado, se decía que había más burbujas, se temía porque veían que los bancos no se recuperaban. Encima en 2012 irrumpe la crisis europea, la crisis en España, en Italia, en Grecia. Entonces había ya una crisis también en Europa y se temía, por supuesto, que esa crisis de la Comunidad Europea
también se contagiara a Estados Unidos y matara al mercado alcista que había arrancado en 2009. Por supuesto que con la victoria de Trump también, obviamente, si es que había algo de optimismo, inmediatamente se pasó otra vez al escepticismo. O sea, la victoria de Trump, por supuesto, con su novedad, que justamente era una persona que no había estado nunca en política y se sabía que era una persona muy agresiva a la hora de llevar adelante sus decisiones. También se puso en gran duda de que pudiera continuar el mercado alcista. Incluso Paul Krugman escribió diciendo de que algo terrible había pasado y que la economía se iba a ver muy resentida. Entonces, recién en el tercer año presidencial de Trump en 2019, cuando, como vemos acá, el Standard & Poor's subió 31,5. Podríamos decir que ahí recién podríamos decir que el consenso del mercado fue optimista, diciendo, bueno, evidentemente este mercado alcista ha superado la crisis europea, ha superado el colapso de los precios del petróleo, ha superado el estilo de gobierno de Trump. Claramente es un mercado alcista que está muy fuerte. Y bueno, cuando estaba el optimismo, llegó el coronavirus y se vino todo abajo. Pero ahora, cuando otra vez deberíamos estar en una situación que, según John Templeton, deberíamos estar o en pesimismo o a lo sumo en escepticismo, lo que estamos viendo, por lo menos en noticias, en algunos indicadores del sentimiento de los inversores, en las IPO de empresas que entran al mercado, lo que se está empezando a ver es optimismo. Y esto no hace otra cosa más que reforzar la idea de que, teniendo en cuenta que esta baja por el coronavirus fue mucho más parecida a una corrección de mercado y no a un mercado bajista propiamente dicho, lo que estamos viendo es una continuación del mercado alcista anterior. O sea, este mercado bajista de 2020 ligado al coronavirus tiene todas las características para haber sido más que nada una gran corrección, pero que al reiniciarse el mercado alcista, es un mercado alcista que básicamente continúa el mismo mercado alcista anterior. Y como vemos acá, después del optimismo viene la euforia. Ahora bien, no estoy diciendo con esto, por supuesto, para nada que haya que vender, porque el mercado se va a poner en euforia y porque esto se termina, en absoluto. Es muy probable que si hay euforia no la haya por lo menos hasta 2022. Así que estamos en una situación de optimismo y los mercados no se mueven tan rápido de un lado a otro porque tarda el sentimiento inversor, sobre todo el consenso del sentimiento de los inversores en cambiar. Fíjense todo lo que tardó el mercado alcista que inició en 2009 para llegar a tener una situación de optimismo. O sea, tardó como 10 años en llegar al optimismo. Ahora estamos igual, estamos en una situación bastante optimista para un mercado alcista que en teoría arrancó hace menos de un año. Entonces, siendo este un mercado que continúa el mercado alcista anterior, decimos, bueno, ok, lo que viene después del optimismo es la euforia. Pero, número uno, el optimismo todavía está vigente, no hay euforia y posiblemente no la haya hasta 2022. Número 2, cuando hay euforia en el mercado, eso no significa que hay que vender inmediatamente, porque la euforia, como pasó por ejemplo en la burbuja de las .com en la década de los 90, en aquella época duró más de un año la euforia. Entonces hubiera sido un error salirse inmediatamente, porque los rendimientos que tuvieron las acciones durante el último año del mercado alcista fueron impresionantes, sobre todo para los que estaban en los sectores que estaban más candentes. Entonces, el consejo es que si queremos aprovechar la euforia, tenemos que estar en el mercado de antemano. Entonces, ya que estamos en una situación de optimismo, y después del optimismo, si no llegara a venir otro hecho inesperado de alto impacto, como pasó en 2020, después del optimismo viene la euforia. Bueno, si estamos comprados de antemano, si estamos invertidos de antemano en aquellos sectores que creemos que van a ser los que mejor rendimiento van a tener, seguramente la euforia nos va a permitir acelerar muchísimo nuestros rendimientos. Y eventualmente, como la euforia no es algo que aparece un día y ya se termina el día siguiente, sino que puede durar incluso más de un año, como ya ha pasado, bueno,
cuando estemos en un mercado donde notemos que hay euforia, ahí ya llegará el momento de tomar decisiones, de ver si tomamos ganancias, si nos salimos del mercado, pero eso será algo para decidir en otro momento. Por el momento, lo que conviene es aprovechar este año, este 2021, que tiene todas las características para ser un excelente año para las acciones de Estados Unidos. Así que volvemos otra vez a lo mismo, a el portafolio que me conviene armar para 2021. Y en este caso voy a hacer una continuación, una especie de continuación de lo que decía la semana pasada, sobre todo para aquellas personas que quieren aprovechar estos rendimientos del mercado y que no tienen, no tienen interés o no tienen tiempo de analizar empresas puntuales, y para eso nos sirven, para aquellas personas que no quieren analizar empresas puntuales, quieren más que nada estar expuestas en su portafolio a algún sector o alguna industria. Bueno, para eso tenemos un instrumento muy interesante en Estados Unidos que son los ETFs. Cuando yo miro todo, este es mi mapa de ruta, ¿no? Esta es la división de sectores, grupos industriales e industrias, y yo podría decir que tengo ETFs que me representan a todos los sectores, a todos los grupos industriales y prácticamente a todas las industrias. Antes que nada, por supuesto, a ver, ¿qué es un ETF? Un ETF es un portafolio de inversión que cotiza en el mercado como si fuera una acción. O sea, si yo me quiero comprar el Standard & Poor's, por ejemplo, podría comprarme las 500 acciones del Standard & Poor's una por separado en la ponderación que me dice el índice, o directamente, obviamente, ¿eso qué provocaría? Provocaría que mis comisiones sean enormes y que sea muy poco probable que yo logre replicar exactamente el índice Standard & Poor's. Pero afortunadamente hay gente que ya se encarga de hacer eso y me vende a mí una participación en esa cartera en forma de ETF. Entonces yo puedo comprar un ETF del Standard & Poor's, que el más conocido es el SPY, y eso me permite a mí comprarme todo el índice a muy bajo costo, porque la comisión que me cobra el ETF es muy baja. Entonces yo puedo, a través de un ETF, comprarme un portafolio de inversión, o sea, en vez de exponerme a una empresa puntual, me expongo a un sector, un grupo industrial o una industria, a muy bajo costo, con la compra de solamente un instrumento que subyacentemente tiene una cartera de inversión que lo respalda. Entonces, yo acá tengo los 11 sectores del mercado. Yo acá no estoy de acuerdo con la clasificación que hace el estándar internacional, porque el sector de real estate, en realidad, cuando uno lo desglosa, ve que en realidad es parte del sector financiero. Pero bueno, originalmente el sector de real estate estaba dentro del sector financiero. Acá lo han quitado, pero bueno, o sea, en mi caso yo no estoy tan de acuerdo con eso. En todo caso, no es un sector en el cual me interese invertir a lo largo de este año. Entonces, yo puedo invertir en todos estos sectores porque tengo ETFs a disposición. Y después puedo ir, si quiero afinar un poco más a qué quiero estar expuesto en mi portafolio, puedo ir comprando ETFs puntuales de grupos industriales o incluso de alguna industria. Entonces, al igual que vengo diciendo en informes anteriores, mi sugerencia, por supuesto, es sector tecnológico y sector de comunicaciones. En estos dos casos, yo creo que compraría el ETF entero del sector, porque, por ejemplo, en el sector de comunicaciones tengo dos grupos industriales: telecomunicaciones y media y entretenimiento. Y cuando voy al desglose, veo que acá, por ejemplo, en las industrias, en el desglose de industria, tengo los servicios de telecomunicación diversificados, que acá están metidos Facebook y Google, por ejemplo. Y en media y entretenimiento están, por ejemplo, Disney y está Netflix. Entonces, la verdad es que me gustaría estar expuesto a todas estas empresas. Entonces, para facilitarla, compraría directamente el ETF del sector de comunicaciones. En tecnología de la información me pasa algo parecido, porque tengo, por ejemplo, el sector de semiconductores, que fue el mejor del año pasado, posiblemente, o uno de los mejores, con lo cual quiero estar expuesto a este sector, donde está Nvidia, donde está AMD, como vimos la semana pasada. Después está el sector de software y servicios, que acá veo el desglose concreto de las industrias. En software y servicios están, por ejemplo, empresas como Microsoft, como Adobe, por ejemplo, que son dos empresas muy interesantes.
Y en tecnología, hardware y equipamiento, por ejemplo, están empresas como Apple. Entonces, quiero estar expuesto a todas estas empresas que son excelentes, que tienen ventajas competitivas, que tienen buenas perspectivas para este año. Entonces, acá también me compraría el ETF entero del sector. En el sector financiero, por ejemplo, tengo el desglose de bancos, entidades financieras diversificadas, como pueden ser JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, y las aseguradoras. En mi caso no compraría el ETF completo del sector financiero, sino que me fijaría, por ejemplo, de comprar un ETF que esté principalmente expuesto a la industria del consumo, de las finanzas del consumo, que son, por ejemplo, las tarjetas de crédito, como la tarjeta de crédito Visa, Mastercard, American Express. Entonces, en el caso del sector financiero, solamente lo compraría como diversificación y no me compraría el sector entero, sino en todo caso la parte de finanzas del consumo, aunque posiblemente no haya un ETF exclusivo de eso y venga un poco mezclado, pero con que tenga un poco de estas acciones me parece bastante interesante. Luego, el sector del cuidado de la salud. A ver, el sector del cuidado de la salud es bastante interesante porque en mi caso no compraría el ETF completo. Cuando yo miro el sector de la salud, tengo dos grupos industriales importantes y bastante diferentes entre sí. El primero es el de farmacéuticas y biotecnología y ciencias para la vida también. Y el otro, más pequeño, es el de el equipamiento para el cuidado de la salud. Si yo tengo que sugerir algo acá, sugeriría comprar el ETF de equipamiento para el cuidado de la salud, que es la parte del sector de la salud que más está creciendo y que tiene también ventajas competitivas, como por ejemplo patentes, como pueden tener también las farmacéuticas. Pero si yo miro, por ejemplo, acá tengo el ETF de medical devices, o sea, del equipamiento para el cuidado de la salud, que es el IHI. Acá tengo, por ejemplo, el ETF que tiene exclusivamente farmacéuticas y biotecnológicas, el IHE. Y acá está, por ejemplo, el IYH, el ETF que tiene a todo el sector, digamos, representa a todo el sector de la salud de Estados Unidos. Si yo comparo los tres, por ejemplo, la línea naranja es el rendimiento que tuvo durante el último año el ETF de equipamiento para el cuidado de la salud. La línea azul más gruesa es el ETF del sector de la salud en general. Y la línea celeste es la que tiene solamente a las farmacéuticas. Esto va desde enero de 2020 hasta hoy. Fíjense la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia que hay. Y por lo tanto creo que tiene más sentido, teniendo en cuenta las ventajas competitivas que tiene el sector en general y esta industria de medical devices, de equipamiento para la salud. Creo que en el caso de que yo quisiera comprarme un poquito del sector de la salud como para diversificarme, compraría solamente el ETF de equipamiento para el cuidado de la salud y no tanto farmacéuticas, porque la verdad es que sí han tenido buenos rendimientos, han tenido rendimientos positivos, pero creo que equipamiento lo va a hacer mejor. Bueno, consumo básico, la verdad es que no compraría. Acá energía tampoco. En materiales sí, tampoco compraría el ETF completo de materiales, sino que iría directamente a la industria de metales y minería. Compraría solamente un ETF de metales y minerías como para tener un poco diversificado ahí. En el sector industrial focalizaría más que nada en la industria, en el grupo industrial de bienes de capital principalmente, porque creo que la parte de transporte todavía le va a costar recuperarse. Más que nada la idea sería estar expuesto a conglomerados industriales, a maquinaria, a equipo eléctrico, o sea, apuntando a que China se sigue desarrollando y a que el crecimiento económico a lo largo de este año se va a recuperar. Así que en el sector industrial, si quisiera diversificarme, iría por ese lado. Y por último, en el consumo discreto, acá también valen las dos opciones, o sea, exponerse por completo con un ETF al sector de consumo discreto lo veo bastante sensato, o sea, al igual que tecnología de la información y servicio de comunicación, el consumo discrecional es un sector que también formaría parte importante de mi portafolio y podría comprar directamente el ETF del sector. Pero si quisiera afinar un poquito más y apuntar a las industrias que más me interesan,
iría más que nada por los grupos industriales de retailing, de venta minorista y de servicios al consumidor. Si yo me fijo más abajo, veo que, por ejemplo, en el retailing tengo el retailing y la venta directa por internet, donde acá está Amazon, está Shopify, y bueno, y también en el sector de servicios al consumidor tengo acá la industria de hoteles, restaurantes y ocio, que podríamos decir que si hay una industria que fue la gran perjudicada por el COVID, fue la industria de hoteles, restaurantes y ocio. Entonces, si yo compro el ETF entero del consumo discrecional, también voy a estar un poco expuesto a esta industria que, si se recupera, debería tener rendimientos relativos mayores a las otras industrias. Pero si no, si quiero asumir un poco más de riesgo, quiero decir, bueno, apuesto a que este año sí las vacunas van a ser efectivas y el sector de ocio se va a recuperar, quiero comprarme un ETF que puntualmente invierta en empresas de esta industria, hoteles, restaurantes y ocio. ¿Tengo forma de hacerlo? Sí, por supuesto que sí. El PEJ es un ETF que invierte principalmente en entretenimiento y ocio. Entonces, si yo quiero una parte de mi portafolio exponerla a este sector con la expectativa de que, si efectivamente las vacunas son efectivas y todo este sector tiene un despegue y una gran recuperación, bueno, yo me voy a ver beneficiado. Este sería el ETF entonces que yo tendría que comprar. Nosotros en Grupo Carey ofrecemos a los clientes la posibilidad de abrir cuenta en Estados Unidos y, por supuesto, todo este asesoramiento mucho más personalizado con respecto al cliente, con respecto al perfil de riesgo del cliente, con respecto a nuestra opinión sobre lo que va a pasar a lo largo de este año y también teniendo en cuenta el perfil de riesgo del cliente. Así que saben que tienen este asesoramiento a disposición, pero en caso de que quieran hacerlo por su cuenta, creo que ya con todo lo que dije ya tienen bastante información como para arreglárselas por lo menos y a armar un portafolio de inversión de ETFs. Bueno, eso con respecto a Estados Unidos. Con Argentina, desgraciadamente, bueno, otra mala semana. No tenemos la verdad que buenas noticias. Fíjense lo que ha pasado esta semana bueno, principalmente con YPF. O sea, ya venía con problemas para reestructurar una obligación negociable y encima sale Guillermo Nilce, que era una persona que podríamos decir que, bueno, o sea, tenía capacidades para ocupar ese puesto. Entra una persona que el mercado no la quiere y, bueno, eso no hace más que reforzar el hecho de que no estamos en un momento para invertir en acciones argentinas. O sea, es impresionante cómo, bueno, a diferencia de Estados Unidos, que el gobierno no agrega, o sea, no es una parte sustancial de la economía, en Argentina sí lo es, y en este caso quedó, digamos, explícitamente expuesto, quedó muy expuesto. O sea, el gobierno, digamos, quita a Guillermo Nielsen, pone a otra persona que el mercado la ve como, bueno, como que no está a la altura del cargo. YPF, bueno, baja muchísimo en Wall Street y eso además arrastra a todas las acciones argentinas porque, bueno, la señal está clara, digamos, los gobiernos argentinos, no vamos a hablar solamente los gobiernos argentinos parece que tienen una gran habilidad para destruir el valor de las empresas argentinas, para destruir el valor de los accionistas en empresas argentinas. Entonces, hasta que el driver político no me cambie para creer que, aunque sea dentro de 2 años, va a ocupar el gobierno gente que no va a ser hostil con los accionistas de empresas argentinas, bueno, lo mejor que puedo hacer es quedarme fuera de Argentina. Porque, digamos, si seguimos viendo decisiones como las que vimos esta semana, cada precio va a ser susceptible, o mejor dicho, cada piso va a ser susceptible de ser quebrado a la baja. Entonces, ningún precio nos va a parecer lo suficientemente barato si Argentina, siendo un país con una economía pequeña, con tanta participación del sector público, tiene en el sector público gente que es muy hostil con las empresas. Bueno, por más que compre a cualquier precio, a la larga voy a terminar perdiendo dinero. Así que hasta que no cambie el driver político y pueda creer que al menos las personas que van a venir
serán al menos neutrales con el mercado argentino de valores, con los accionistas de las empresas argentinas, hasta ese momento me va a convenir quedarme afuera y aprovechar e invertir en CDRs, o si tienen cuenta en Estados Unidos, invertir aunque sea en ETF, porque a diferencia de Argentina, Estados Unidos ya desde este momento ya se puede decir que tiene las perspectivas para que las acciones tengan buenos rendimientos a lo largo de este año. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.